El silencio se rompió con un grito de guerra que resonó desde Ezeiza hasta el complejo Ceneice. Juan Román Riquelme ha confirmado en privado lo que era el sueño prohibido de la mitad más uno, el regreso del tapado que nadie esperaba para este ciclo, el bombazo que cambiará la jerarquía del mediocampo y sacudirá el mercado continental. Nathan Nández volverá a Boca Juniors en diciembre, un regalo navideño de alto voltaje que pone a prueba la ambición del club y la capacidad de adaptación del cuerpo técnico. El spoiler más caliente es que esta operación no es un simple fichaje, es una jugada política de Riquelme para blindar su gestión, una apuesta por la mística que amenaza con dinamitar el equilibrio interno del vestuario, ya que su llegada es un ultimátum directo a la capitanía y la titularidad de Paul Fernández, y la urgencia es total. El contrato de Nández con su club actual, el Cagliari, y su reciente paso por el fútbol árabe han agotado al jugador, ha facilitado la negociación, pero el precio a pagar es un sacrificio económico que obligará a Boca a vender un activo importante de su cantera antes de lo previsto. La pregunta crucial es, ¿logrará Riquelme integrar al perro Nández, la encarnación de la garra, sin generar un cisma en el vestuario ni hipotecar el futuro económico del club, y podrá Martínez encontrar un lugar para el uruguayo sin sacrificar su modelo de juego? Quédense con nosotros, porque vamos a desgranar la historia secreta de la negociación, el impacto táctico de su regreso, el dilema de Paul Fernández y el factor político que convierte este fichaje en un referéndum sobre el legado de Riquelme. Suscríbanse y comenten ya. ¿Es Nández el fichaje que más necesitaba Boca Juniors para volver a ganar la Copa? El bombazo de Nández no es solo una noticia deportiva, es el reconocimiento implícito de que al Boca Juniors de Diego Martínez le falta el fuego sagrado, esa cuota de rebeldía y voracidad que solo la garra charrúa puede inyectar en los momentos de máxima tensión. Riquelme, con su olfato de 10 histórico, ha entendido que la actualidad del mediocampo, si bien técnicamente es exquisita, con Medina, X y Zenón en un gran nivel de juego, carece del equilibrio emocional y la verticalidad agresiva que Nández inyectaba en cada partido, especialmente en la Copa Libertadores, el objetivo supremo del club. La negociación se mantuvo en secreto durante meses, utilizando la amistad personal de Riquelme con el entorno del jugador y la desesperación de Nández por salir de un fútbol árabe o europeo de segundo orden como el Cagliari, que lo ha desgastado y alejado del foco continental. La clave financiera fue que el jugador no exigió un salario inalcanzable, sino un contrato de larga duración con objetivos claros y la promesa de ser la bandera del próximo ciclo copero, una tentación de gloria que Nández priorizó sobre el dinero y que facilitó la salida de su club actual, que no pudo retenerlo ante su deseo de regresar a la Bombonera. La fecha de diciembre se estableció para que Nández pueda finalizar su compromiso en el exterior y realizar una pretemporada completa con el plantel de Boca, asegurando su óptimo estado físico para el inicio de la nueva temporada y la fase decisiva del torneo continental. Una planificación estratégica que evita errores del pasado con fichajes que llegaron a mitad de temporada con déficit físico. La historia de Nández en Boca es la encarnación de la garra que la hinchada exige. El uruguayo es recordado como el símbolo de la rebeldía en la final de la Copa Libertadores de 2018, un jugador que nunca dio una pelota por perdida y que jugaba cada partido como si fuera el último, una intensidad competitiva que contagió a sus compañeros y que se grabó a fuego en la memoria de los hinchas. Su partida en un momento clave de la historia del club fue llorada por la gente y su regreso se convirtió en una exigencia popular en cada mercado de pases, una presión de la hinchada que Riquelme no pudo ignorar y que hoy capitaliza políticamente. El vacío que dejó Nández en el mediocampo Ceneice nunca pudo ser llenado por ningún jugador con el mismo temperamento y la misma voracidad, y su capacidad para jugar en múltiples posiciones, doble 5, interno derecho, lateral volante, lo convierte en el jugador ideal para la polifuncionalidad táctica que Diego Martínez busca en su esquema. Nández no es solo un futbolista, es un referente de la mística, un jugador que entiende el escudo y que conoce el peso de la camiseta en los momentos de máxima presión, un activo intangible que Riquelme valora más que el talento puro. Su vuelta es un mensaje a los rivales continentales. Boca recupera su guerrero más feroz y combativo. El laberinto financiero que Riquelme debió sortear para asegurar la vuelta de Nández es un ejemplo de negociación al límite. La situación contractual de Nández en el Cagliari y su reciente transferencia al fútbol árabe presentaba una complejidad burocrática y económica que otros dirigentes habrían evitado. Riquelme, con su estilo personal y directo, negoció directamente con el entorno del jugador y el club poseedor de su pase, utilizando la voluntad inquebrantable de Nández de regresar a la Bombonera como su principal palanca de presión. La clave fue que Boca Juniors no pagará una cláusula de rescisión exorbitante, sino que acordó un préstamo con cargo y una opción de compra obligatoria al final del periodo, un mecanismo de pago a plazo que permite al club diferir el costo total del fichaje y amortizar la inversión a lo largo de los años. La condición que Riquelme aceptó para cerrar el trato fue el compromiso de venta de una de las joyas de la cantera. Los rumores apuntan a Cristian Medina o a un porcentaje del pase de Valentín Barco a futuro, una jugada de sacrificio que equilibra las finanzas pero genera un debate interno sobre la prioridad entre la experiencia y el talento juvenil.
La operación Nández se financiará con la venta de activos, una gestión de riesgo controlado que demuestra la ambición del presidente por ganar en el corto plazo. El terremoto político que desata la confirmación del regreso de Nández es el verdadero riesgo para Riquelme. El fichaje del uruguayo, un jugador de su gusto personal y una bandera para la hinchada, se convierte en el arma política que Riquelme utiliza para silenciar las críticas a su gestión deportiva y blindar su liderazgo de cara a los próximos desafíos electorales. Sin embargo, la oposición política ha utilizado la noticia para desatar un ataque despiadado, acusando a Riquelme de populismo deportivo y de traer viejas glorias para tapar los problemas estructurales, un intento de desprestigio que busca minar la confianza de la hinchada en la gestión a largo plazo del club. El fichaje de Nández es un referéndum anticipado. Si Nández rinde y Boca gana la Copa, Riquelme será visto como el gestor visionario que supo recuperar la mística. Si Nández se lesiona o su rendimiento es pobre, la oposición utilizará el costo del fichaje y la venta de juveniles para desatar una crisis política de consecuencias incalculables. La llegada del uruguayo no es solo un refuerzo deportivo, es la apuesta final de Riquelme para consolidar su legado y demostrar su autoridad en la mesa chica del fútbol continental. El dilema táctico de Diego Martínez es el principal foco de tensión interna. La llegada de Nández obliga al entrenador Xeneize a replantear el equilibrio de su mediocampo titular, que ha funcionado con fluidez con la juventud y el talento de Medina, Eky Fernández y Zenón. ¿Dónde juega Nández? Esa es la pregunta del millón que Martínez debe responder en la próxima pretemporada. La hipótesis táctica más fuerte es que Nández ocuparía el puesto de volante interno derecho que hoy es de Cristian Medina, empujando al jugador de la cantera a una posición más ofensiva, o en el peor de los casos, al banco de suplentes, una decisión impopular que Martínez intentará evitar. Otra opción verosímil es que Nández juegue como doble 5 junto a Eky Fernández, sacrificando la posición de Paul Fernández, lo que nos lleva al punto más álgido de la crisis interna. La polifuncionalidad del uruguayo también permite que Martínez lo utilice como lateral volante en un esquema de 5 defensores, una solución de emergencia que reforzaría la defensa en los partidos clave de Copa. La versatilidad de Nández es un arma de doble filo. Martínez tiene más opciones, pero la presión por encontrar el encaje perfecto es máxima y cualquier error táctico será juzgado por la hinchada y la oposición política. El ultimátum silencioso a Paul Fernández es la consecuencia más dura del regreso de Nández. Paul Fernández, el actual capitán y un jugador de la confianza de Riquelme, vería su titularidad amenazada por la llegada del uruguayo, un jugador de perfil similar en cuanto a experiencia y liderazgo, pero con una intensidad competitiva y una conexión con la tribuna que Paul no posee. La llegada de Nández es un mensaje indirecto de que la capitanía de Paul está bajo revisión y que su rendimiento debe elevarse a la altura de las exigencias continentales. Martínez debe gestionar esta situación con extrema cautela, ya que quitarle la cinta a Paul o sentarlo en el banco podría generar una fractura en el vestuario y desestabilizar la armonía del grupo, una crisis de liderazgo que Riquelme no puede permitirse. La solución de compromiso podría ser utilizar a Paul como primer recambio y rotarlo en el mediocampo, pero su alto salario y su estatus de referente exigen una titularidad que Nández no está dispuesto a negociar. El regreso del guerrero charrúa se convierte en el catalizador de una crisis interna que Martínez debe desactivar con liderazgo y cintura táctica. La reactivación del efecto Nández en la Copa Libertadores es la principal razón deportiva para su fichaje. La presencia del uruguayo en el mediocampo de Boca cambia inmediatamente la ecuación de la competencia continental. Su experiencia en instancias finales, su capacidad para manejar la presión y su ferocidad en la marca son activos invaluables que Boca Juniors no posee en la actualidad. Los rivales continentales, especialmente los gigantes brasileños, Flamengo, Palmeiras, ven con preocupación la vuelta de Nández, un jugador que ya les causó problemas en el pasado y que simboliza el resurgimiento de la mística copera de Boca. La llegada del uruguayo obliga a los rivales a replantear sus estrategias y a preparar un mediocampo más combativo para enfrentar la embestida Xeneize. Riquelme busca un golpe de autoridad que demuestre la ambición del club por ganar la ansiada séptima copa, y Nández es la pieza faltante para completar el rompecabezas de un equipo con hambre de gloria. Su retorno es una declaración de guerra a los rivales continentales. El sacrificio de la cantera como costo del fichaje es la contracara incómoda de la operación Nández. Si bien el regreso del uruguayo es una inyección de jerarquía, la necesidad de vender un juvenil para financiar la operación expone una fragilidad en la gestión económica del club. La venta de Medina o de otro activo joven limita el potencial a futuro del plantel y genera un debate sobre la prioridad entre el corto y el largo plazo. Riquelme, con su visión pragmática, ha optado por la jerarquía inmediata para asegurar la copa, asumiendo el riesgo de desprenderse de un talento joven que podría generar mayores dividendos a futuro. La elección de Nández sobre la consolidación de la cantera es un mensaje claro de que la Copa Libertadores es la prioridad absoluta y que no hay espacio para la paciencia en la gestión de Riquelme. Este sacrificio económico es el precio a pagar por la vuelta del guerrero y la ambición de gloria continental.
La adaptación al fútbol argentino tras el paso por Europa y Arabia es la incógnita física que preocupa a Martínez. Nández no ha tenido la continuidad deseada en sus últimos clubes y la intensidad del fútbol sudamericano, con sus largos viajes y el calendario apretado, podría afectar su rendimiento físico y aumentar el riesgo de lesiones. Martínez y el cuerpo médico deberán diseñar un plan de entrenamiento personalizado para Nández, asegurando su óptima adaptación a la exigencia física del medio local y la competencia continental. La experiencia de Edinson Cavani como referente de élite en el fútbol argentino será crucial para ayudar a Nández a gestionar la carga física y la presión mediática, una sociedad de uruguayos que buscará blindar al mediocampista ante cualquier adversidad. El rendimiento físico de Nández es la incógnita final que determinará el éxito o el fracaso de este fichaje bombazo de Juan Román Riquelme. La defensa política de Riquelme se basa en la pasión y el romanticismo. El presidente apelará al corazón de la hinchada, recordando que Nández es el símbolo de la rebeldía y el jugador que se puso al club al hombro en los momentos de máxima tensión. Riquelme buscará desviar el foco de la negociación financiera y el sacrificio de los juveniles para centrarse en el valor intangible del fichaje, la mística, la garra y la conexión emocional con la tribuna. La vuelta de Nández es un gesto de grandeza que Riquelme capitalizará políticamente, utilizando la euforia de la hinchada para contrarrestar las críticas de la oposición y consolidar su liderazgo. El éxito de esta estrategia dependerá directamente del rendimiento de Nández en el campo de juego. Si Nández triunfa, Riquelme será visto como un genio. Si Nández fracasa, la oposición tendrá el arma perfecta para desatar la crisis final. La sociedad uruguaya, Cavani-Nández, se convierte en el nuevo eje de liderazgo del vestuario Xeneize. La presencia de dos referentes de élite y personalidad fuerte eleva el nivel de exigencia interna y genera un contrapeso a la capitanía de Paul Fernández. Cavani y Nández comparten códigos y experiencia continental, lo que facilita su integración y su liderazgo natural en el vestuario. El entrenador Martínez debe utilizar esta sociedad uruguaya para reforzar la mentalidad ganadora del equipo y transmitir la mística que opera a los jugadores más jóvenes, una oportunidad única de blindar el vestuario ante cualquier adversidad. La presencia de Nández es un mensaje de autoridad para los rivales y un gesto de grandeza para la propia hinchada. El final de esta historia se escribe en diciembre, con la llegada del guerrero y la activación de la bomba política. La Operación Nández es la prueba de fuego que definirá la historia de Riquelme como gestor y el futuro deportivo de Boca Juniors. La pregunta final que nos queda es: ¿podrá el regreso de Nathan Nández, la encarnación de la garra y la mística, soportar la presión política, la crisis interna y el sacrificio de los juveniles para darle a Boca Juniors la ansiada séptima copa, o este fichaje bombazo se convertirá en la profecía de la caída política de Juan Román Riquelme?